a todos. En nombre del hermano mayor y la Junta de Gobierno de la Cofradía de la Piedad, agradeceros vuestra asistencia y también agradecer al presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, así como a su permanente, el habernos cedido este salón para realizar este acto. Por supuesto, a Alicia por su total disposición con nuestra cofradía para llevar a cabo la conferencia de esta tarde. Esta es la segunda conferencia que se enmarca dentro de un ciclo de conferencias que la Cofradía de la Piedad proclamó para la dignificación del culto interno y externo de nuestro Padre Jesús de la Humillación. Esta tarde me ha tocado a mí el honor de presentar a nuestra conferenciante, Alicia Escar Arias, que nació en Cádiz en noviembre de 1971, que es historiadora del arte con máster universitario en museología y museos y máster universitario en formación del profesorado. Desempeña su labor docente como tutora de la UNED en los grados de Historia del Arte, Geografía, Historia y Filosofía y en el microgrado en Historia, Cultura y Pensamiento Contemporáneo. Ha participado como ponente en los cursos de verano de la UCA y es profesora también de la Escuela de Arte Sacro del Obispado de Cádiz en las asignaturas del arte paleocristiano e iconografía bíblica y mariana. Con formación en el comisariado de exposiciones, después de 2 años de duro trabajo, vio como la pandemia de 2020 acabó con sus ilusiones de inaugurar en junio de aquel fatídico año una gran exposición sobre el escultor Sebastián Santos Rojas, y ha impartido conferencias para diferentes entidades de contenido artístico, histórico y patrimonial, y tiene publicados numerosos artículos, haciéndonos eco desde aquí del dedicado a los cuadros que se encuentran en el trascoro de la catedral, tras una labor ingente de investigación. Faceta esta la investigación que le apasiona. Es coordinadora y coautora del libro Cádiz, una pasión junto al mar, edición que sirvió para que la Semana Santa de Cádiz fuese declarada de interés turístico nacional. Ha participado como comentarista en diferentes medios de comunicación local, tanto de radio como de televisión. Además de su faceta histórico-artística, Alicia tiene una afición que practica poco, según ella reconoce, pero que cuando lo hace da en el clavo, y no es otra que la literatura, en la que ha sido galardonada con diferentes premios en el género epistolar, relato hiperbreve y relato corto. En el ámbito cofrade pertenece hace ya casi 40 años a la Hermandad de la Veracruz de nuestra ciudad y forma parte de la permanente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías como consejera de formación. Bueno, sin más dilación le cedo la palabra a Alicia para que nos ilustre con su seguro magnífica conferencia titulada Los Roldán, vida y obra de una saga de artistas. Sí, Amparo, por favor. Muy buenas tardes a todos. ¿Se oye bien al final? Sí. Dar las gracias a Antonio por esta presentación. Saludar a representantes del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, compañero de la permanente, Juan Ramón Montes, hermano mayor de la Hermandad de Piedad, su Junta de Gobierno, conferenciante anterior compañero Antonio Nasagasti, hermano mayor de la Hermandad de Veracruz, familiares y amigos. En este ciclo que lleva a cabo la Hermandad de Piedad, como bien ha comentado Antonio, hoy os acerco con el título de Los Roldán, vida y obra de una saga de artistas, una especie de, yo diría, un ejemplo o un poco de lo que es la vida de esta familia, ya que si tuviéramos que hablar de ellos tal como se merecen, no habría ni horas, ni días, ni semanas, ni llevaríamos hablando bastante. Entonces, pues bueno, no quiero que la conferencia sea muy extensa, también a petición de la hermandad, para que luego, si acaso, pueda haber un debate o un cambio de opiniones. Y sin más, pues comenzamos. El primer artista que tenemos en la familia de los Roldán, sin duda, es Pedro. Pero es el primer artista del que tenemos constancia, ya que, como veremos, Pedro, que es hijo de Marcos Roldán Alonso e Isabel Nieva, en su casa ha vivido ya el tema de la madera, porque su padre era carpintero.
Esta familia, de origen leonés por parte de abuelo, Juan Roldán Conejo, fue una familia venida a menos, de hidalgos, que como ya evidentemente sabemos, en aquella época, pues cuando las familias iban a menos por cualquier cosa, por destierro, por vergüenza, por lo que fuera, pues emigraban a otros lugares, en este caso desde León hasta la malagueña Antequera, donde se casa con María Alonso Sánchez. Pedro es el penúltimo de una lista larga de hijos de Marcos y de Isabel Nieva, antequerana también. A Isabel Nieva la vamos a ver como Nieva, Onieva, Nieves, de Nieva, de Onieva. Es muy habitual que en los documentos antiguos los apellidos de las personas nos lleven incluso a errores, como vamos a ver posteriormente, porque variaban incluso según hasta el antojo de cada uno, ¿no? Bueno, pues Pedro nace en 1624 de manera casual en Sevilla, porque todos sus hermanos nacen en Antequera. No sabemos el motivo por el cual la familia, los padres de Pedro, se trasladan a Sevilla, quizá fuese temas laborales, no tenemos documentado nada, y ahí nace Pedro. Pedro, con 14 años, la familia va a volver de nuevo a Málaga y él con 14 años se va a trasladar a Granada. Se va a integrar en el taller de Alonso de Mena y Escalante. Y ahí es donde va a aprender realmente lo que es el tallaje, lo que es la escultura y va a aprender el oficio. Sin duda va a conocer también a todo un gran elenco de escultores y artistas que van a estar cercanos al taller de Alonso de Mena, como va a ser su propio hijo Pedro de Mena Medrano. Con 18 años se casa con Teresa de Jesús de Mena, Ortega y Villavicencio, Ortega de Mena y Villavicencio, de Mena, Villavicencio, Ortega, Villavicencio, lo mismo. Hay autores que consideran que quizás la mujer de Pedro fuese familia de Alonso de Mena. No está documentado tampoco, es posible. También es muy cierto que en aquella época, quizás por patronazgo o por como un sentido de aval, ¿no? Había personas que buscaban una serie de apellidos que quizás incluso eran de gente cercana o los habían tenido familiares anteriores y les gustaban, ¿no? O sea que eso era muy común también. Bueno, pues en el año 46, poco antes del fallecimiento de Alonso de Mena, la familia de Pedro Roldán se ubica en Sevilla. Evidentemente el motivo laboral. Sevilla está viviendo un momento de auge. Ha pasado una epidemia de peste, está bajo el poder de los Austria y va emergiendo. Entonces pues Pedro ve oportuno el irse para Sevilla con su familia y ahí montar taller. De hecho, desde el principio Pedro va a tener un éxito incalculable. Va a coincidir contemporáneo y se van a conocer con Martínez Montañés, pero no va a pisarse uno a otro. Martínez Montañés va a morir al poco tiempo, no se van a hacer sombra a ninguno de los dos, ambos van a tener su negocio y su clientela. Él va a tener taller en diferentes sitios. Primeramente va a ubicarse en el barrio de San Marcos, Santa Marina, Huelve, La Magdalena, diferentes. Y va ubicándose según iba el taller, digamos, creciendo, ¿no? O sea, que era por necesidad, ¿no? Bueno, Pedro, como hemos dicho, crece y se forma en el taller de Alonso de Mena, pero sí que es verdad que quitando en su obra lo que es en un momento dado el naturalismo, ¿no? En las imágenes, el realismo quizás, por lo demás, poco le va a quedar o poco le va, digamos, a llamar la atención para él tenerlo en sus características, ¿no? En lo que es su obra. Cuando Pedro, al que vemos aquí en una sanguina de Goya, que en estos momentos se encuentra en el British Museum, no podemos disfrutarla aquí en España, ¿no? Como tantas y tantas cosas. Pues bueno, Pedro, evidentemente, al que se le cataloga de escultor, arquitecto, pintor, tracista, dorador y estofador,
todo eso va a estar a la altura de un Martínez Montañés, por supuesto, y en la pintura de un Valdés Leal. Él va a acaparar lo que es la producción en Sevilla y va a estar muy bien valorado. No solamente va a trabajar en Andalucía, su obra va a llegar incluso hasta Canarias. Extremadura también hay algunas obras. Es decir, que es un artista bastante valorado en la época. Por aquel entonces, en 1636, en pleno barroco, aterriza, por decirlo de algún modo, un artista flamenco que se llama Joaix Aes, que no es otro que José de Arce. José de Arce, del cual se tiene muy poca constancia de su formación. Se supone que quizás aprendió en el taller familiar, que el padre también fuera escultor, pero no hay constancia de ello. Viene a España, seguramente movido por lo que es el atractivo de, como se suele decir, vestir, ¿no? Vestir iglesias, vestir catedrales, y él se ve atraído por España, él se viene aquí y fija su residencia en Sevilla y Jerez. En ambos sitios vamos a poder disfrutar de esculturas de José de Arce, como ya sabemos. Bueno, pues Pedro, lejos, como hemos dicho, de fijarse más en la obra de Alonso de Mena, recurre a este artista, José de Arce, que lo que trae, digamos, es novedad, ¿no? Dentro de un barroco prácticamente en el cual ya se ha hecho todo, pues José de Arce va a innovar con unas imágenes cargadas de teatralidad, de dinamismo, de serenidad al mismo tiempo, con los claroscuros propios del barroco, que en cierto modo nos llega a recordar a las obras del Caravaggio, ¿no? con su tenebrismo. Va a crear bastantes volúmenes en los tejidos y eso le va a llamar la atención a Pedro. Y por ahí es por donde va a derivar su obra. Evidentemente, ni que decir tiene que Pedro no solamente va a copiar todos los rasgos y facetas de José de Arce, sino que va a crear un estilo propio. Y lo vamos a ir viendo. No son gotas de agua, él va a dejar su impronta y va a ir variando según la evolución del artista en crear su propia obra, ¿no? Como se le suele llamar el estilo roldanesco, ¿no? En algún momento, ¿no? Que se le dice en un momento dado más a la hija que al padre, pero bueno. En esta obra que tenemos aquí, que data de 1652, es la primera de la que tenemos documentación. ¿Por qué? Pues porque toda la vida anterior de Pedro se desconoce en cuanto a la obra. Esta es la primera documentada, que se le encarga para el convento de Santa Ana en Montilla, en Córdoba. Ahí va a conocer a un ensamblador que es Blas de Escobar. La obra, evidentemente, vemos que en lo que es la escultura de la Virgen Niña tiene bastante parecido con esta Catalina de Saavedra de José de Arce. El tratamiento del pelo, el tratamiento de la cara, la misma forma en la cara. Él copia hasta el momento esa forma de representar imágenes femeninas, imágenes con ternura, con sensibilidad en José de Arce. Pedro Roldán, en su estilo, según algunos biógrafos, ¿no? Como, ¿qué digo yo? Como Ceán Bermúdez, ¿no? O Palomino, lo han tachado de que jamás se había utilizado y han empleado la palabra gracejo para el pelo de las figuras, sobre todo de los ángeles, de los niños, es decir, de aquellas imágenes que tuvieran cierta sensibilidad, como hemos dicho, ¿no? Que fuesen un poco más cercanas, ¿no? de angelitos y demás. Entonces aquí vemos otro claro ejemplo del pelo en este San Juan Evangelista en la isla de Patmos, del convento de Santa Clara, también en Montilla, en Córdoba. Si la comparamos con el pelo de este Santiago el Menor, de José de Arce, vamos a ver cierta similitud, pero no igual. No igual. En cierto modo, el movimiento del pelo de José de Arce, en este caso, es más dinámico, es más
se le nota, digamos, más movimiento que el que está empleando para esta imagen Pedro Roldán. Estas dos imágenes en blanco y negro que yo les he traído no ha sido casualidad. La he buscado, me he hecho con ellas, porque pertenecen, es una pena, desaparecidas, pero pertenecían a la iglesia de la Merced, aquí de Cádiz. Entonces, antiguamente había un retablo en el cual toda la iconografía escultórica era de José de Arce, pero se ha perdido. En la actualidad tenemos el que conocemos de Carrión, pero estas imágenes se han perdido. Las traía porque me parecía interesante el mostrarlas para que tuvieran ustedes también conciencia de lo que se perdió, ¿no?, en el convento de la Merced. Una de las tallas más conocidas y significativas de Pedro Roldán es el San Fernando de la Catedral de Sevilla. Se le encarga, ¿por qué? Pues porque evidentemente Pedro es lo mejor que hay en Sevilla en ese momento. Y el Cabildo Catedral le encarga nada más y nada menos que la talla de San Fernando. La policromadora, en este caso, es Luisa de Morales. Luisa de Morales, volvemos a lo mismo, el cambio de los apellidos, es la hija de Valdés Leal. La familia de Valdés Leal, ni que decir tiene, también tendría otra conferencia, porque la saga también es bastante interesante y sobre todo en hijas. Hijo también, pero hijas también es muy curioso. Bueno, pues aquí vemos otra de las características de Pedro Roldán, el pie adelantado. En estas obras barrocas de Pedro Roldán es muy importante ver ese dinamismo, ese movimiento, son imágenes que no están quietas y él nos lo va a mostrar continuamente, como hemos dicho, en los pelos, el movimiento del pelo, las manos abiertas, son composiciones abiertas, y en los pies. Siempre hay un pie adelantado. En realidad, cuando alguien, en general, o una imagen, una escultura, lo que sea, ¿no?, en lo que es, digamos, el arte, tiene un pie adelantado, aparte de crear, digamos, una sensación de avance, la crea también de seguridad. Entonces, eso nos lo plasma también Pedro en sus imágenes. Normalmente pie adelantado, pero lo contrarresta muchas veces con lo que es la cara, la cabeza de la imagen que talle en un gesto muy, digamos, sencillo de giro hacia la izquierda o a la derecha para, en cierto modo, dulcificarlo. Como vemos aquí en esta Santa Bárbara, el pie adelantado y la cara para la derecha, y lo que hemos dicho, la sensibilidad también en lo que es el rostro, el pelo de la imagen femenina. Pedro no se va a dedicar solamente a la madera, se va a dedicar también a la piedra, entiéndase, ¿no?, a las yeserías en este caso. Aquí tenemos un ejemplo de la sacristía de la Cartuja de Santa María de las Cuevas en Sevilla, trabajada por Pedro y Miguel Borja, dos hermanos yeseros, pero es diseñada por él y por Murillo. Ojo que cuando tenemos la conciencia de que Pedro era de lo mejor en Sevilla, él se rodeaba también de lo mejor. Él iba todos los días por la tarde a una especie de escuela de arte que se crea en Sevilla, en lo que hoy es el Archivo de Indias, ¿verdad?, la Casa de la Lonja, que la funda Murillo. Y ahí se encontraba, pues, con lo mejor. Murillo, Valdés Leal, Simón de Pineda, ahí van todos los grandes. Y él no iba a ser menos. Y es donde él perfecciona el dibujo. Y de hecho trabaja con ellos, como vamos a ver. Otra característica de Pedro Roldán en el tallado es ese pelo femenino que copia mucho de José de Arce. Lo vemos, como las rayas en medio, los pelos aquí en forma de cortina, por decirlo de algún modo. Y en las imágenes masculinas es muy dado también ese pelo bastante largo, con mechones, como si fueran abocetados, y como solemos decir ahora, como con aspecto mojado, ¿no? Entonces lo vemos perfectamente en este San Juan, pero lo contrarresta girando la cabeza, porque quizás ese pelo mojado da un poco de sentido de más agresivo, de más, aquí estoy yo, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, como digo, él pone ese pelo, pero
gira la cabeza para la derecha y nos muestra un San Juan con una cercanía al espectador increíble, lleno de ternura, con la boca entreabierta, el bigote entre dos y una barba pequeña, de aspecto juvenil. Este San Juan procesiona, lo restauró Miñarro en el año 93 y le descubrió, aparte de este candelero antiguo, que lo traigo aquí como cosa curiosa, pues le descubrió que estaba firmado doblemente. Sí que tengo que decir que esta es, de momento, la única obra documentada de candelero para vestir. Y la tenemos en el puerto, en la Hermandad del Nazareno. Bien, esta pareja, otro detalle es el decir sobre esta imagen el tallado de los ojos. Pedro Roldán se tarda, digamos, en sucumbir y no se presta, le cuesta trabajo a perder en sus esculturas el que los ojos estén tallados directamente en la madera y luego policromados. No va a ser hasta los años 80 donde él ya en un momento dado va a cambiar la técnica porque empieza ya el barroco con unas influencias de los postizos, tanto los ojos de vidrio como las lágrimas, como las pestañas, pero a él le cuesta, ¿no? Su mayor, digamos, obra la tiene tallada, los ojos en la madera, y es más. Y a día de hoy, desde mi punto de vista, es una pena cuando se intervienen las tallas y se hacen ciertas restauraciones. En el caso de Pedro Roldán vemos cómo le cambian los ojos originales, se los cambian por los de vidrio, ¿no? Entonces, pues bueno, nos podemos encontrar muchas tallas que no responden a lo que es la gubia del artista en este caso. En esta pareja de ese Homo y de Dolorosa del año 80 es como precisamente vemos el cambio que hace Pedro Roldán, incluyendo ya los ojos. Pero hay un paso previo, ¿no? Y no se trata del ojo que estamos acostumbrados a ver en la actualidad ni posteriormente, ni mucho menos, son de cascarilla, ¿no? Que es de cáscara de huevo. Entonces, pues él lo que hace es introducir el ojo en la talla y policromarlo. En el caso del Exeomo, la corona de espinas está tan incrustada que la sangre que cae a modo de lágrimas es la propia sangre de la corona, que está hecha además de pasta vítrea, ¿no? Son lágrimas, no es sangre, pero está policromada en rojo. La Dolorosa, pues lo mismo. La Dolorosa luego vamos a verla, nos va a recordar un poco de manera familiar a otra obra que vamos a ver posteriormente. En el año 64, Pedro Roldán cambia por completo la iconografía de las esculturas de los San José que estábamos acostumbrados a ver hasta ahora en otros artistas. ¿Cómo innova? Pues él innova cogiendo San José, el niño en brazos, que normalmente estábamos acostumbrados a verlo de la mano y vestido, y lo pone desnudo, con gran ternura y gran sensibilidad en sus brazos. Es posible que la idea la pillara del artista italiano Guido Reni, cogido de algunas de sus obras pictóricas, como vemos aquí en una imagen de 1640. Bueno, una de las obras más significativas de Pedro Roldán, sin duda alguna, es toda la escultura, ¿no?, que realiza para el Hospital de la Caridad de Sevilla. Cuando Miguel de Mañara, rico comerciante, se queda viudo, en su pena y en su tristeza, pues lo que intenta es refugiarse en la religión y decide dedicarse pues a hacer obras de misericordia. Él entra en la Hermandad de la Santa Caridad, que ya había sido fundada anteriormente, llega a ser hermano mayor, cambiando incluso las reglas de la orden, ¿no?, de la hermandad en este caso, y dispone pues el levantar un hospital, y él dice, bueno, bien,
como era bastante pudiente, yo me rodeo de lo mejor. Y entonces, pues, ¿a quién le pide el retablo principal? Pues a Pedro Roldán, con la policromía de Valdés Leal, diseños de Murillo, algunos retablos de Simón de Pineda, es decir, se da un elenco de personajes en la Santa Trinidad que son, como solemos decir, para quitarse el sombrero. Aquí vemos este retablo, que es el principal de la iglesia, en el cual se está recogiendo, sin ir más lejos, qué es lo que eran las reglas de la orden, en la cual decía que había que enterrar a los muertos. Es lo mismo la base, el origen de la Santa Caridad nuestra también aquí en Cádiz, ¿no? En cierto modo, ¿eh? Entonces, pues, en el cuerpo de Jesús, ellos lo que hacen es esa imagen, ¿no? Trasladar esa imagen de lo que es el enterramiento para los necesitados y todo aquello que ellos acogiesen para su enterramiento. Ni que decir tiene que vemos una composición abierta, riquísima, con una teatralidad impresionante, claroscuros, el volumen de los tejidos, una emoción también contenida en las caras de los personajes. La Dolorosa que anteriormente les he traído tiene cierta similitud con las mujeres que están en la parte de detrás. Los santos varones, los pelos también efecto mojado, el movimiento de la cara, es decir, puramente Pedro Roldán. En las obras cristíferas de Pedro Roldán tenemos este Jesús atado a la columna de Córdoba, de Lucena concretamente, en el cual vamos a ver cómo también está lejos en este sentido de los cuerpos hercúleos de José de Arce, que se dedicaba más a tallar lo que eran más musculosos, ¿no? Aunque pueda parecer que este lo es, pero no es lo mismo, ¿no? Y vemos una sensación todavía más de seguridad, este Cristo que se echa para adelante, con la pierna para el frente y se nos muestra con las manos atadas a la espalda. Volvemos a ver el pelo largo, ondulado, tipo abocetado, efecto mojado, como solemos decir, y la barba y el bigote partido en dos. Si mirásemos el arte, veríamos que estas barbas bífidas, como se suelen llamar, se ha dado siempre, ¿no? Miramos siglos atrás, en el románico, sobre todo también, ¿no? Incluso los anglosajones también lo han utilizado, pero el románico lo usaba muchas veces para representar imágenes como endemoniadas, como imágenes con cierta maldad, no con ternura. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que es posterior, cuando ya una vez llegamos a la época ya más moderna, tras descubrirse la sábana santa, que traigo aquí para que la vean, los artistas empiezan a profundizar más y a seguir, digamos, poniendo esa barba bífida en dos, pero porque les viene a recordar, ellos rechazan en cierto modo lo que era la barba bífida anteriormente y la adoptan como una imagen, digamos, de certeza de cómo era Jesús, porque en los pliegues de la sábana, por decirlo de algún modo, error o el detalle que lleva a reflejarlo así, no es nada más y nada menos que este hueco que vemos aquí. Entonces, los artistas, para hacer una especie de, como si dijésemos, hacerlo más real, pues a partir de la sábana santa es cuando siguen mostrando esas barbas bífidas, posiblemente, según muchos autores, haciendo mención a la imagen de la sábana santa. Sobre Cristos tenemos también otro tipo de imágenes que muchas veces son llamadas exeomos de una manera errónea, porque no son exeomos. Los exeomos estamos acostumbrados a ver nada más con la clánide, es otro momento, estos son alegorías, no es momento de la pasión, y son varones de dolores. Estos varones de dolores, aquí tenemos también este que realiza para el Hospital de la Caridad en la misma época, años 70, 73, 74,
con un retablo precioso de Simón Pepe de Pineda, clavado de rodillas, cercano, con el cordón a las manos entrelazadas, la cabeza mirando hacia arriba, como si fuera suplicando. Es decir, aquí lo que está es suplicando por todos los pecadores. Es una especie de diálogo, mirando hacia arriba, y no es en ningún momento un ex homo. Como digo, hay muchas tallas que se le catalogan de ex homo y no es cierto. Les traigo aquí uno muy parecido. ¿Por qué? Pues porque parece ser que en cierto modo se inspira en unos varones de Dolores que empiezan a hacerse de una manera bastante productiva en la escuela granadina, que pertenecen a los hermanos García. Los hermanos García eran dos escultores, eran religiosos y se dedicaban a hacer esculturas en terracota. Esta que traigo aquí está en el Museo Catedral de Cádiz, de pequeño formato, está en la sala de los marfiles, ¿vale?, a la derecha, salvo que la hayan cambiado, y no se sabe exactamente la fecha, si final del 16, si principios del 17, porque realmente la vida de estos dos escultores es un poco desconocida y las fechas varían bastante según los autores que se consulten y no hay mucha información al respecto. Tenemos también aquí en Cádiz, en Medina, el Cristo del Perdón. Es otra talla alegórica, igual a las anteriores. La forma en la que él está representado es lo mismo, es en situación de súplica, de perdón. Está pidiendo por todos nosotros. No es un momento de la pasión. Posiblemente esté inspirado en una imagen que les traigo a continuación. Lo que les quiero hablar de esta talla es que ha sufrido, desgraciadamente, unas restauraciones bastante dudosas en cuanto a lo que es, digamos, mantener el arte, la historia como se debe. Es decir, muchas veces se hacen intervenciones a lo loco, ¿no?, por decirlo de algún modo. Hemos visto, como estos meses atrás, le han cambiado la cara a Macarena, ¿no? Lo hemos visto. Entonces, no vamos a dudar de la profesionalidad ni la calidad del artista que lo hace, pero a veces no se hace lo adecuado o lo que es de esperar, ¿no? Muchas veces las hermandades, por ejemplo, contratan limpiezas, ¿vale? Y cuando viene, señor, ¿qué han hecho?, ¿no? Si no es una limpieza nada más, ¿qué es lo que usted ha hecho?, ¿no? Eso lo vemos muchas veces. Pero bueno, en el caso de este Cristo de Medina, ni que decir tiene que lo cambiaron de arriba a abajo, para peor. Porque esta es una foto de los años 30 original. La imagen estaba echada más para adelante, era más natural y estaba apoyada la pierna izquierda no sobre la bola, sino sobre la cruz, que ha desaparecido. Y la pierna derecha no estaba en el aire, estaba dejada caer en esta especie de piedra. Entonces, bueno, pues esto es uno de los ejemplos en los que, en cierto modo, ¿para qué se cambia? No lo sabemos, ¿no? Habría que preguntarle al restaurador, sus motivos tendrá, lo desconocemos. Pero aquí aprovechamos el traer esta imagen que he encontrado de los años 30 de prensa, en el que sale la imagen tal cual era antiguamente. Como he dicho, es muy posible que estos varones de Dolores estuvieran recreados a imagen y semejanza de Alberto Durero. Alberto Durero, ni que decir tiene, no hay ni que presentarlo. Es un claro ejemplo en el cual muchos pintores, escultores, artistas en general, se han visto reflejados y han copiado sus estampas, sus láminas. Nosotros tenemos que entender que antiguamente ni había internet, ni había móviles, ni había televisión, ni había nada. Entonces, cuando un artista le llegaba algo, una moda, algo, le llegaba por estampas y dibujos. Era el proceder que había del arte para que fuese de un lado a otro. Es decir, cuando
España entra, por ejemplo, en un barroco, evidentemente ese barroco que nos ha venido quizás de Roma, del más profundo barroco de Roma, pues llega a través de estampas. Tampoco nos vamos a creer que viniese a través de los mismos artistas que viajaban de un lado a otro. Sí que porque no había esa capacidad de movimiento como hoy. Sí que es cierto que, hablando de nuevo de José de Arce, una de las cosas que le llama la atención a Pedro Roldán es esa fijación que tiene en un barroco mucho más novedoso y que además roza mucho lo que es la escultura de Bernini. A José de Arce le gustaban mucho además las obras de Rubens y de Duquesnoy, y eso le llama mucho la atención a Pedro Roldán, muchísimo, y es donde él va, digamos, a tomar la referencia. Una de las obras, una de ellas, ¿no?, para no extenderme, que tenemos en Cádiz de Pedro Roldán, está en el convento de San Francisco, la capilla de los franceses. Les traigo aquí un detalle del retablo en el que vemos a San Dionisio, a San Remigio y en el centro a San Luis de Francia, con la capa de armiño, con los atributos propios de rey, y que nos viene a recordar a el San Fernando que hiciese 2 o 3 años antes para la Catedral de Sevilla. En cierto modo emplea casi los mismos ropajes, lo que hace es que cambia un poco el adelantar, en vez de la pierna izquierda adelanta a la derecha, varía un poquito lo que es, digamos, la ropa, la armadura, pero es un claro reflejo de lo que es su obra en este tipo de esculturas. Ya cuando Pedro Roldán está a punto de fallecer, realiza estas 2 esculturas, al año 99-98 más casi, ¿no?, para el Hospital de los Venerables Sacerdotes, y es otro San Fernando y un San Pedro. Estas son las últimas obras, entre otras, porque también tienen unas columnas, es decir, tiene otras, pero estas son las últimas, de las últimas que realiza antes de fallecer en 1699. Bueno, pues como digo, no me quiero extender mucho, pero voy a hacer un pequeño repaso por los discípulos de Pedro, sobre todo los más importantes, porque evidentemente el taller de Pedro, como he dicho desde un primer momento, era uno de los talleres más importantes por el que pasaban infinidad de artistas, y era un orgullo el pertenecer al taller de los Roldán. Cuando un chico, un joven, entraba en un taller, ¿no? Recordemos que los talleres gremiales nacen en la Edad Media, en la Baja Edad Media, y a partir de ahí ya se van formando con sus propias normas y sus adelantos, ¿no? Y según la zona geográfica que tuviera también era más grande o más pequeño y con más importancia. Pues entraban de niño con unos 7, 8 años, se llevaban una serie de años, entraban de aprendiz, pasaban a oficial y luego ya pues llegaban a ser maestros con unos exámenes y montar su propio negocio, como fue el caso de Pele. Entre sus discípulos tenemos el primero, que es un sobrino nieto. Antes hemos dicho que era muy habitual el cambiar los apellidos, ponerlos delante, detrás, me pongo el de mi abuelo, me pongo el de aquel que está allí, y los iban variando. Entonces, con este trajín de cambios de apellidos, de movimiento y un error que se arrastraba hasta hace no mucho en las biografías de Pedro Roldán, tenemos a Julián Roldán Guerrero, considerado unas veces sobrino, otras veces nieto, y la realidad por documentos encontrados es que este Julián Roldán Guerrero era hijo de un sobrino de Pedro. Este Marcos Roldán, al que yo le he puesto Marcos II, es el hermano mayor de Pedro, que se lleva con él 15 años, y ahí venía el error. Porque claro, decir, ¿cómo va a ser que en el año 37, quién es? ¿No? Entonces no se había hecho bien la genealogía, no se habían encontrado documentos hasta que se han encontrado, y entonces descubrimos que hay 3
Marcos. Hay 3 Marcos. El tercero es el padre de Julián, que es sobrino de Pedro. Entonces, Julián Roldán Guerrero es sobrino nieto. No era sobrino de Pedro. Aquí tenemos uno de los relieves con los que trabaja Pedro y este sobrino nieto, Julián Roldán, para la Catedral de la Asunción. Es un triunfo de San Miguel en la Catedral de Jaén. Trabajan la piedra principalmente, tienen varios relieves. Les he traído este para que tengan una pequeña muestra también del trabajo de Julián Roldán Guerrero. En cuanto a los hijos, bueno, como hemos dicho antes, Pedro se casó con Teresa, Ortega, Mena, Villavicencio y todo lo que quisiéramos ponerle, ¿no? Con Teresa de Jesús. Tienen varios hijos, los pueden ir contando, hasta unos mellizos. Los 3 primeros fallecen pronto y de hecho les ponen el nombre de los fallecidos a los que vienen detrás, eso era muy habitual también, ¿no? Pero bueno, nos vamos a encontrar con que este matrimonio, aparte, digamos, de tantos hijos, va a ser muy prolífero en lo que es artistas. Le van a salir 5 artistas a estos padres. En aquella época, la primera es Francisca Antonia, que es policromadora. No muy relevante, ella se casa con José Felipe, duque Cornejo, de origen granadino. José Felipe tampoco era, digamos, un artista con bastante renombre, normalitos los dos. Le sigue nuestra conocidísima Luisa Ignacia. Posteriormente María Josefa, escultora también, se casa con Matías Brunenque Velasco, que tampoco tiene obras, pero tampoco son muy así, ¿no? De los mellizos, Marcelino José es escultor. En segunda nupcia se casa con Josefa Velasco Serrallonga, y los escultores que vamos a ver, que tenemos, pero no da tiempo a verlos, no quiero extenderme como digo, son nada más y nada menos que 3. Tienen 3 hijos, Marcelino, Diego y Jerónimo, que nos dejan también obra de la saga de los Roldán, que sería pues para otra conferencia y también profunda. Y luego tenemos a Pedro de Santa María, que le llamaba, su propio padre le llamaba Pedro el Mozo, que bueno, es un poquito también mediocre en lo que es, digamos, la escultura, pero bueno, hay esculturas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues ocurre que muchas veces al tener como referencia el taller del padre de Pedro y posteriormente reconocerse a la hermana, ¿no? a la Roldana, pues hay muchos de ellos que han pasado, ya sean hijos como nietos, han pasado un poquito, como se suele decir, desapercibidos, porque en cierto modo se ha creído por detalles comparativos que ciertas imágenes podían ser o bien del padre o bien de la hija, y salidos del taller posiblemente de algunos de estos discípulos de Pedro. Bueno, pues como hemos dicho, una de las hijas, Luisa Ignacia Roldán Villavicencio, que como digo tampoco son Roldán Villavicencio, porque si se fijan ustedes pues serían Roldán Ortega o Mena Ortega, ¿no? Pero Villavicencio como que no, Villavicencio no, es el primer apellido, pero debió de gustarle más y lo dejaron así. Luisa Ignacia Roldán Villavicencio nace en 1652, que es justamente el año desde que se tiene constancia de la obra artística de Pedro. Recordemos que esa Santa Ana de Montilla era del año 52. Es una escultora, se casa con Luis Antonio, conocido como Luis Antonio de los Arcos, tampoco es Luis Antonio Navarro de los Arcos, hermano de Tomás, que también era policromador, los dos policromadores. En cierto modo, según biografías que se manejen, considerando Tomás mejor policromador incluso que Luis Antonio, ¿no? Bueno, pues Luisa es la artista que va a despuntar en el taller, es la que su padre ve como promete, como es la mejor formada, es la que va a poder llevar a cabo su carrera profesional. Sin el consentimiento de sus padres se casa con Luis Antonio,
Porque claro, los padres decían, mi hija vale mucho, y este hombre, no, este hombre. Entonces, pues bueno, al final se casan y realmente la vida de Luisa, de la Roldana, es bastante desgraciada, ¿no? Por una parte, la vida, digamos, la mala suerte de morirse de casi todos los hijos, y no era el caso como le pasó a sus padres, que nacían y morían, no, es que llegó a morir una con 11 años, es decir, que tenían unas tragedias continuas, ¿no? De hecho, creo recordar que le vivieron nada más que 2, no lo recuerdo bien, pero bueno, enterró por lo menos 4 hijos, niños pequeños, y la verdad, luego el marido tampoco en cierto modo le dio muy buena vida, pero bueno. Ella, su obra la tiene en Sevilla, en Cádiz y en Madrid, como sabemos. Es muy, evidentemente, la Roldana fue reconocida en la época. Es decir, nosotros ahora que ya nos movemos con muchísimo conocimiento, con muchísima información a través de internet, de libros, de televisión, de todo, ahora es muy fácil encontrar información, ser conocido, darse publicidad. Lo raro es que en un siglo XVII una mujer fuese conocida por ser artista. Ella llega a ser escultora de cámara del rey, de Carlos II y de Felipe V, de 2, no solamente de 1. Y evidentemente está a la altura de su padre. Y yo diría que quizás a día de hoy se le tiene más reconocimiento a la hija que al padre. Porque cuando se hablan de los Roldán, automáticamente a todo el mundo le sale hablar la Roldana. Espérate, que la Roldana sale de su padre. Que ella, en cierto modo, mejorase su técnica, es cuestión también de gustos, ¿no? No vamos ahora a comparar tampoco un estilo y otro, pero evidentemente ella bebe de su padre. Ella no aprende en el taller de nadie, nada más que de su padre. En ese taller, evidentemente, estaba también Luis Antonio y estaban pues todos estos personajes que se están moviendo alrededor. Aquí vemos una imagen de Luisa que me hace cierta gracia porque me recuerda también incluso a los pelos, ¿no?, de José de Arce, con la parte, la raya en medio y estas características mechones aquí y allí, ¿no? Bueno, una de las obras, quizás no que sean las más importantes ni nada, pero bueno, una de las obras más significativas y bonitas, ¿no?, a la hora de ver lo que les voy a explicar, son estos ángeles pasionarios de la Hermandad de la Exaltación de Sevilla. Los lleva en las esquinas de los pasos, ¿no?, del paso, y estos ángeles, pues bueno, ni que decir tiene que siguen la misma forma en el cabello del padre. Lo que pasa es que en este caso todavía más atrevido, todavía más suelto, mucho más movimiento, el pie adelantado de los 4, las formas de escultura, como se suele decir, abierta, ¿vale? En conjunto abierto. El conjunto abierto normalmente se ve cuando se ven las manos, ¿no?, de un lado para otro, mucho movimiento, totalmente contrario a lo que es el estilo renacentista, ¿no? En el estilo renacentista vemos un estilo mucho más cerrado, incluso si recordamos lo que son las composiciones de un Rafael, ¿no?, pues vemos una forma piramidal en sus obras, es decir, es muy diferente. El barroco tiene mucho más movimiento y tiene eso, pues una dinamicidad increíble, y lo vemos aquí en las obras barrocas de esta familia. La boca entreabierta, también es propia de la Roldana, del padre también, pero la hija más, y lo que vamos a ver en la hija es que esa dulzura, ese digamos sentimiento contenido en las obras del padre, la hija todavía lo va a llevar más por bandera. Es más femenina, es más dulce que las obras del padre. Tenemos aquí el Nazareno, realizado en 1700. Este Nazareno de Sisante tiene la historia. Carlos II le pide un Nazareno para regalárselo al Papa, a Pío XI. Pero resulta que cuando ya estaba a punto de ser entregado,
muere el rey. Entonces al final el nazareno va al Escorial y del Escorial termina en casa de la Roldana. Hay muchas conjeturas de que el marido lo vende, de que pues, no se sabe. Lo cierto es que lo compran y lo compran para el convento de las religiosas nazarenas de Sisante. Y es esta maravilla que tenemos aquí de Nazareno. Es una de sus obras más significativas. La barba, ni que decir tiene, partida en dos también. Lo que es el pelo de la barba todavía, incluso con un aspecto más abocetado, más como del pelo mojado, como solemos decir, ¿no? El pelo largo, propio también del padre. Bueno, ni que decir tiene que no podíamos dejarnos a nuestros patronos, ¿no? Estos patronos realizados por la Roldana en 1687, los tenemos en nuestra catedral, en las capillas, y son encargados por el Cabildo Catedral a Isabel, a Luisa. Y bueno, se refleja lo mismo, se refleja la pierna hacia adelante, los brazos abiertos, esa sensación de escultura abierta, ¿no? de composición abierta, la cara, los labios carnosos, la boca abierta. Es el más puro estilo de los Roldán. La policromía se le debe a su marido, a Luis Antonio de los Arcos, Navarro de los Arcos. El proyecto, el dibujo es del padre de Pedro. Lo ejecuta ella y el marido lo policroma. Pero, debo decirles que esta policromía no es la original. La policromía del marido está debajo. En el siglo XVIII, pues como tantas y tantas cosas, ¿no? Pues en el siglo XVIII se restaura, se interviene por Mortola y le cambia la policromía. Yo no sé cómo era la policromía anteriormente, pero en este caso sí digo que esta policromía me gusta. Es muy acertada. Le da una belleza al conjunto, una sensibilidad con esos rosas, esos verdes que sabemos, aquí no se ve muy bien en la foto, pero como estamos hartos de verlos, tenemos la oportunidad de verlos continuamente, sabemos de esos verdes, esos rosas jugando con el oro en el estofado y es una auténtica maravilla. Así que en este caso la intervención de Mortola, yo por lo menos la aplaudo. Otra de las obras cercanas la tenemos en Puerto Real, en el convento de la Victoria. Es muy difícil verla, solamente los viernes por la tarde abren, está cerrada normalmente siempre, pero bueno, en un momento dado alguien por curiosidad quiere ir, pues con contactar con la hermandad podía verla perfectamente. Esta imagen es de Nuestra Señora de la Soledad, del año 1688, fue donada por el matrimonio, por Luisa y por Luis Antonio. Fue donada, como he dicho, ellos pasaban muchas calamidades, una vida muy tormentosa, entonces pues ellos donan, regalan esta imagen al convento de los mínimos, que primeramente estuvo establecida en San Benito, pero luego ya pasó a la Victoria, al convento de la Victoria, a cambio de misas, para pedir por el alma de la familia y para que los encomendasen. De ahí surge la donación o el regalo, que está documentado, del matrimonio de Luisa Roldán y de Luis Antonio de los Arcos a la hermandad de Puerto Real. Una de las imágenes que lamentablemente hemos perdido en Cádiz es esta Magdalena que pertenecía a la hermandad del Nazareno. Se perdió en los disturbios del 36, no sabemos nada de ella y en la actualidad pues tenemos una, como bien sabemos, de autor desconocido que fue intervenida luego por Eslava, ¿no? Pero bueno, es lo que ocurre, por lo menos tenemos imagen gráfica de esta Magdalena y bueno, como he dicho, pues la perdimos. Bien, otra de las obras archiconocidas de las Roldanas es el Exeomo, que también está en la capilla de la catedral. Concretamente en la capilla de San Sebastián, ¿vale? Delante del cuadro de Andrea Ansaldo.
Bien, ¿qué decir de este exeomo? Si es un exeomo, este no es un varón de Dolores. Este exeomo, en un principio, no estaba contemplado para la Catedral de Cádiz. Para el Cabildo Catedral no era. Este exeomo fue realizado para un convento de Descalzos de San Diego, desaparecido, que hoy es donde está la plaza, donde está el mercado. ¿Vale? Ahí estaba ubicado el convento de los Descalzos de San Diego. Y esta talla sale de ahí. Cuando la desamortización y todo lo que detrás viene, como ya sabemos, en el año 1860 y tantos, es cuando ya se derriba el convento y empiezan ya pues a dispersarse las piezas de un lado a otro, ¿no? Yo, para aquellos que no lo sepan, sí les hago un inciso en esta obra de la Roldana, y es que esta obra de la Roldana es de ella a la mitad, porque originariamente era un busto. Es decir, cuando esta talla, este busto, viene del convento de San Diego, viene solamente por aquí. Y luego le añaden el cuerpo. ¿Quién? No lo sabemos, ni idea. Lo cierto es que, os voy a dar un detalle, no quiero con eso que infravaloréis luego esta talla de la Roldana, ¿no? Pero si tenéis ocasión, queréis ir a la catedral, os ponéis delante y vais a ver cómo los tonos, el tono que tiene las piernas es diferente al resto del cuerpo. Es decir, no consiguieron las mismas encarnaduras, no consiguieron el mismo tono para las piernas. Se ve perfectamente. Recordemos, solamente era la parte de arriba el busto y se le añade el cuerpo. La Roldana es conocida también por los belenes que tiene. Se ha oído mucho, los belenes de la Roldana, los belenes de la Roldana. ¿Qué es lo que ocurre con esos belenes de la Roldana? Pues vamos a ver, los belenes de la Roldana son pocos, porque el concepto de Belén lo tenemos equivocado. Y es que se tacha en los libros estas imágenes como un Belén. Esto no es un Belén. Esto es la Sagrada Familia. Pero un Belén, como nosotros estamos acostumbrados a ver un Belén, no lo es. Entonces, vemos muchísimos realizados en terracota. Este tipo de motivos, muchísimos. La adoración de los magos, muchos. Pero belenes pocos. Aquí tenéis uno, de una colección particular, hacia 1670 posiblemente. Esto sí es un Belén, la Virgen, San José y el niño. El Belén tenía más figuras, parece ser, pero ha llegado solamente estos tres y otro que les voy a mostrar ahora. Muy curioso. Como vemos, evidentemente, pues los rasgos propios de la Roldana, pero están realizados en terracota, posiblemente porque ella realiza un Belén para el rey, para Carlos II, en madera, pero no se tiene constancia de dónde puedan andar las piezas. Y otro para el duque del Infantado, ese sí era en terracota, pero en principio piezas o desaparecidas o mal catalogadas o lo que sea. Este, como digo, sale de una colección particular y parece ser que la policromía era de su cuñado, de Tomás de los Arcos, Tomás Navarro de los Arcos. La parte de detrás, si tenéis ocasión de verlo, es muy bonita, la policromía es muy muy bonita de este Belén. Esta es otra de las piezas que sobrevive en este Belén, que es un paje. Le falta, como veis, el brazo izquierdo, pero la verdad que es muy curioso. Vemos también ese barroquismo puro del movimiento, la cabeza girada. Son de pequeño formato, son una delicia el ver estas esculturas, estas tallas. Bueno, pues me paso a los nietos. Rápido. Los nietos, como ya hemos dicho antes, pues están los Serrallonga, los Roldán Serrallonga, que los vamos a dejar un poco a mi lado, y me voy a centrar en Duque Cornejo. Antes
comenté de la hija que se casa con Duque Cornejo, procedente de Granada. Pues este es hijo de esos dos, de esa hermana de la Roldana y de Duque Cornejo. Como ya os dije, los padres no tienen una relevancia clara en la escultura, pero el hijo sí. Y aquí les traigo un ejemplo claro de lo que es reflejarse en la obra del abuelo. Porque si recordamos, el abuelo fue el pionero en traernos esos San Josés desnudos con el niño en brazos. En el caso de esta talla de la Colegiata de Osuna, años después, por supuesto, del año 64, de su abuelo, vemos un barroquismo todavía más profundo. Las telas todavía están más en movimiento. Duque Cornejo va a seguir la estela de su abuelo, de su padre posiblemente también y de su madre, pero él va a variar porque le va a coger ya otros tiempos, un barroco más profundo que va en cierto modo a ir ya rozando con el rococó. Una de las obras más importantes de este Duque Cornejo, aquí tenemos, ¿no? Era hijo de Francisca y de José Felipe, pues es todo el conjunto monumental de lo que es la capilla de la iglesia de los franceses en Sevilla, que en cierto modo pasa como inadvertida, ¿no? Se pasa por la calle y uno tiene que saber que eso está ahí para poder verlo, tener conocimiento, y cuando entra ve una cosa de tal envergadura que es que ni lo cree. No sé si lo han visto, pero es una auténtica maravilla. Bueno, pues el haber llevado a cabo parte del conjunto de San Luis de los franceses en Sevilla no fue una casualidad. A Duque Cornejo le encargan un retablo en Trigueros, en Huelva, y él no responde en tiempo. Entonces parece ser que se las ve con la justicia, y lo que hace es poco más o menos que salir corriendo y refugiarse con los jesuitas, porque esto era el noviciado jesuita de la época. Entonces ahí le dan refugio y dice, bueno, pues muy bien, tú vas a estar aquí, pero a cambio vas a trabajar. No es que no cobrará, ¿no? Pero que le dan, digamos, asilo, lo apoyan ahí en el convento jesuita, y es, digamos, el lugar en el cual él desarrolla este gran trabajo. Esta es la capilla doméstica, todo el retablo es de él. La iglesia principal, esta es la nave, el retablo igualmente, esta Inmaculada es de Duque Cornejo, arriba una obra pictórica del Círculo de Zurbarán. Los retablos de los lados, donde él utiliza bastante lo que es la columna de estípite, porque en estípite es la columna que es más fina, lo que se ensancha, lo envuelve, podemos verla en el convento de San Francisco perfectamente. Y para terminar, pues les traigo una de las maravillas más conocidas de Pedro Duque Cornejo, que evidentemente trabaja la talla, la escultura, para hermandades, por supuesto que sí. Pero él le va más el retablo y lo que es, digamos, el resto de obras más que lo que es las imágenes en sí, ¿no? Bueno, pues aquí vemos la sillería del coro que él realiza en los últimos años de su vida. Durante 10 años le encargan esta auténtica maravilla. Son 106 sillas de coro trabajadas en caoba. Aquí vemos uno de los detalles de lo que son las sillas de la sillería alta. Y aquí, para terminar, pues lo que es la silla episcopal de esa sillería de coro, que él lo que hace es recordarnos ese gusto que tiene por la retablística, y realmente lo que hace ahí es un retablo. En el centro vemos la ascensión de Jesús, a la izquierda tenemos la Magdalena, a la derecha Santa Teresa, y remata, como no, en Córdoba, pues San Rafael. Bueno, pues con esto, esta pequeña semblanza de los Roldán, como dije, para no extenderle mucho, porque esto da para mucho más, muchos detalles y mucho que hablar, que investigar y que contar. Muchas gracias.
preguntar o alguna duda o algo que quieran debatir. Yo quisiera hacerte una pregunta a raíz de una lectura en internet relativa a la autoría del Cristo de la Humillación. Y la pregunta es la lógica, la que cae por su propio peso. ¿Hasta qué punto podemos afirmar, certificar y afirmar? ¿Hasta qué punto podemos decir que la autoría de la talla, la mano y la movida creadora está en el entorno de los Roldán? Bueno, a nadie se le escapa que el contenido o el tema de esta conferencia viene dada por la posibilidad, según algo, de que el Cristo de la humillación haya salido del círculo de los Roldán. Evidentemente, lo mismo que a nadie se le escapa eso, a nadie se le habrá escapado, que tampoco yo me voy a definir, ¿no? Tampoco voy yo a decir pues sí y no. Vamos a ver, como historiadora del arte, el trabajo de los historiadores, lo que hacemos es documentarnos, ver con nuestros ojos, llegar a determinadas conclusiones, hacer comparativas, pero no es trabajo de un historiador del arte nunca, jamás, atribuir, y empleo bien esa palabra, atribuir, no es una palabra que me guste, porque a mí me gustan las cosas, como bien sabe Antonio, con papeles, con documentos. Entonces, esa tarea es propia de los restauradores, de los licenciados en Bellas Artes. Nosotros tenemos en Andalucía, en Sevilla, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, un instituto bastante importante en el que puedo entender que todos los propietarios, vamos a llamar propietarios, sean hermandades, lo que sea, que quieran restaurar una talla o que quieran saber más allá para poder, digamos, descubrir la autoría, llevarlo al Instituto Andaluz de Patrimonio, salvo que en un momento dado encuentren una subvención, pues la verdad que es bastante costoso, ¿no? Pero sí que es verdad que ellos disponen de toda la maquinaria propia y digo eso sabiendo de lo que estoy hablando. Cuando nosotros vemos una talla, por más comparativa que veamos, que nos pueda parecer, pues mira, es que tiene la cabeza del estilo de, es que tiene las manos del estilo que... A mí eso no me va a decir nada. ¿Por qué? Pues porque yo puedo haber contratado una obra al estilo de... ¿Cómo se puede saber si estamos delante de una obra en cuestión de aquella época? O si es más cercana, o si qué es lo que es, pues evidentemente en un estudio pormenorizado de la madera. Estudio de madera, estudio de los ácaros que tenga la madera, del pigmento, de los barnices, estudio de todo, del ensamblaje. Según la época esto va evolucionando. Entonces, cuando los restauradores tienen acceso a la talla, es cuando pueden ellos realmente decir de qué época es la talla. Que eso es primeramente también lo que tendríamos que ver con el Cristo de la humillación. Porque tenemos conocimiento de él desde el año 35. Desde el año 35, que es donado. Que ahí lo dejamos también. Y bueno, y no tenemos más nada. No tenemos más nada. Entonces, ¿qué sería lo suyo? Lo suyo sería obviamente el poder contar con dinero, ¿verdad? El poder contar con dinero para llevar esa talla a que le hiciesen un estudio en condiciones para, bueno, para poder descifrar un poco, además, todo ese halo de misterio que ronda
alrededor de esa donación, ¿no? que también es interesante. Entonces, pues, yo lo que puedo decir es eso, yo no me aventuro, yo el arriesgarse a decir sí o no me parece, pues eso, un riesgo. Y yo no lo voy a hacer. Yo sin documentos y sin profesionales que puedan hacer un estudio pormenorizado de la talla, solamente podré decir lo mismo que todos los demás. Se parece, me recuerda, no más. Una pregunta, Alicia. Si bien los Roldán han sido reconocidos en su época, ya que, como tú has dicho, han estado trabajando con lo mejor de lo mejor, ¿no es cierto que la historiografía del arte hasta hace relativamente poco los han tratado un poquito como arquitectos, escultores un poco menores, y ha sido a través de la búsqueda o el retomar, ponerle sitio a las mujeres cuando se le ha redescubierto un poquito a Luisa, más por poner una mujer que creo yo que por el hecho en sí de esto, porque parece como si la pusieran por encima de su padre, como tú has dicho. Entonces, Sí, creo que han sido injustos con ellos, ¿no? De hecho, yo parto de esa opinión, ¿no? De que a Luisa se le tiene incluso por encima del padre, ¿no? Pero también es porque, como tú has comentado, María, nos movemos en unos tiempos en los que intentamos en todo tipo de terrenos el posicionar a las mujeres, el darles su sitio, ¿no? Y entonces nos echamos para atrás y empezamos a buscar, en este caso, artistas femeninas. Se empieza también a descubrir documentos en los cuales se descubre, ¿no? Nunca mejor dicho, la autoría de mujeres, creyendo que detrás estaba la mano de un hombre, como era el caso, ¿no? de la Roldana en muchas de sus obras. Y sí que es verdad que en cierto modo, es que en Sevilla ha hecho mucha sombra Martínez Montañés, es una realidad. Entonces, pero bueno, ya como os comento, Martínez Montañés le queda poco de vida cuando Pedro llega allí a Sevilla y no se pisan. Son obras contemporáneas en el tiempo de un gran barroco, pero no tiene nada que ver uno con el otro. Sin embargo, sí que es cierto que se le nombra más a Montañés, por ejemplo, que a Roldán. Y el hecho de lo que tú comentas de las mujeres, sí, es cierto. Yo creo que a la familia se le nombra más porque una de las escultoras era una mujer, que está ahora, digamos, más de moda en los últimos tiempos, darle el sitio. Si no hubiéramos descubierto, si no hubiera tenido esa magnífica gubia la hija, y fuesen hijos o los nietos, quitando a Duque Cornejo o los Serrallonga, pero quizás no se hablaría tanto de los Roldán, si te doy la razón. Es posible. Alicia, me ha llamado la atención con relación a la figura de Pedro Duque Cornejo, escultor, dorador, policromador, ensamblador. Es sabido que en el siglo XVI el artista adquiría licencia en una actividad. Y vemos que Pedro Duque Cornejo es un compendio de todas las actividades. Sí. Eso en el XVII iría evolucionando a esa multifunción del artista en varios campos. No tiene por qué ser concretamente... Porque había una intransigencia, el escultor es escultor, el dorador es dorador, el policromador es policromador. Sí, pero en la madera no. En la madera, los gremios de la madera, sí, aunque estuvieran establecidos por escultores o ebanistas, la madera era más elástica. Entonces era muy fácil, entre comillas, que un escultor como el mismo Pedro fuese dorador y estofador también. Es decir, aprendía todo. Es después, cuando ya se han ido, digamos, en un momento dado, estableciendo esos gremios más separados, ¿no? El que era dorador, como lo es ahora, el que es escultor, pero aún así, todavía hay escultores que policroman sus propias figuras, y que doran sus propias figuras.
No nos creamos que eso era ni de entonces ni de ahora. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque si yo aprendo a policromar, yo aprendo a estofar, yo aprendo a dorar, yo aprendo a hacer un buen ensamblaje, yo no tengo que contratar a nadie. Entonces eso se ha dado siempre. Pero había unas normativas Totalmente que no permitían la establecidas. injerencia entre oficios, que un Sí, mismo artista sí. acaparara varios oficios, ¿no? Sí, Porque pero... Martínez Montañés era escultor y no policromaba su imagen. Sí, pero habría que ver también esas normativas, porque ya te digo, Javi, esas normas de los gremios, esas normas gremiales, estaban establecidas según incluso hasta el núcleo geográfico, es decir, en un Sevilla, que era una ciudad cosmopolita entonces, como hemos dicho, en auge, pues sí, había unas normas más establecidas. Si nos fuésemos a otro sitio más pequeño, esas normas no eran tan grandes para los gremios, es decir, los talleres gremiales cuando nacen acorde las normas a la extensión geográfica del sitio. Y evidentemente tenían mujeres en esos talleres, en esos gremios. Lo que pasa que es que, como siempre, la labor de la mujer siempre ha pasado por debajo de la mesa. Se consideraba una ayuda, digamos, a la economía familiar. ¿A dónde quiero llegar con esto? Yo quiero llegar con esto a que, porque no voy a pensar yo también que la madre de la Roldana también hizo algo. Pero ¿qué pasa? Que la tenemos ubicada y establecida como la señora que tuvo todos esos hijos y era la mujer de... Pero es posible que ella también colaborase en el taller. Hoy día, yo no sé si hay aquí algún artista, bueno, no lo sé, pero hoy día lo sé perfectamente. Hay artistas que el artista es él y ella trabaja en el taller. Trabaja igual, pero no está reconocida por otros intereses, por lo que sea, que no son los de hace siglos, ¿no? Pero los talleres es que siempre han tenido vamos a ver, sus normas, por supuesto, desde que surgen, pero bueno, dependiendo también, ya te digo, es que depende, el escultor, el ebanista, estaban diferenciados, pero en ningún caso se ha leído ni se tiene constancia que en un momento dado, como se puede decir ahora, ay, es que se está metiendo en mi tarea, ¿no? En mi trabajo, ¿no? Documentos no hay al respecto que digan, oiga, ni usted, es que Pedro Roldán estofaba también y es que lo denunciaron. No eso. Lo cierto es que lo hacía. Lo cierto es que lo hacía. Me ha llamado la atención. Bueno, te quería preguntar una cosilla porque he echado en falta en tu exposición que hablara de la Magdalena, del estocido de la Magdalena de la Casa Cuna, o el San Miguel de Marcelino Roldán. Cierto, pero es que no podía yo extenderme más. No podía extenderme más. La Magdalena de la Casa Cuna, evidentemente, es, bueno, otra maravilla perdida, ¿no? Pero, eso te iba a preguntar, ¿tú crees que esté perdida? Bueno, es que muchas veces decimos a lo perdido que está en un sitio donde no tiene que estar. es decir, antes de entrar, Antonio Lasagasti, hablando, ¿verdad? Hemos hablado de unas tinajas como las que tenemos aquí abajo, y él ha recordado cuando él era niño el pasar por un sitio de unas tinajas, y él mismo me ha dicho, oye, ¿se habrán perdido? ¿Dónde estarán? Digo, en casa de alguien. ¿Y el San Miguel de la esclavitud de Santa Cruz? ¿De Marcelino? Pues 3/4, ¿no? ¿Se sabe dónde está o...? Si yo lo supiera, Antonio sabe que lo decía. Hombre, a veces... Antonio sabe que lo decía, porque sí es cierto, como él en la presentación ha dicho, pues bueno, el tema de la investigación me gusta mucho. Y entonces, pues bueno, ando también un poco investigando el Cristo de la humillación, dicho sea de paso, y a ver si de aquí a poco tenemos alguna cosita interesante que contar o alguna cosa que despejar de las dudas para poner un poco de más orden en esa talla desconocida por casi todo el mundo. Tiene mucha devoción, es cierto, van muchas personas, vienen de fuera y todo, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, que se desconoce prácticamente todo, y de hecho raro es, digamos, el artículo en el que se
se dice algo interesante. Es decir, que es vuelta a lo mismo y bueno, pues ahí estamos trabajando un poquito por sacar algo a la luz de la talla. Gracias. Gracias. ¿Algo más? Bueno, pues nada, darles las gracias a todos por la asistencia y bueno, y espero que les haya gustado, que como digo, dentro de mi gusto es breve, pero que bueno, que es para que tengan una ligera idea más o menos de lo que era el taller de la familia Roldán. Muchas gracias. Bueno, me toca despedir el acto. Yo agradecer en primer lugar, evidentemente, a Alicia su magistral conferencia, yo diría más que conferencia, una clase que nos ha dado sobre la familia Roldán, que ha servido para poner un poco en contexto sobre todas esas dudas que en la hermandad tenemos sobre la imagen del Señor de la Humillación, al Consejo, evidentemente, por cedernos la sede para esta conferencia, al Padre Rafael, que ha venido a acompañarnos, el hermano mayor también de la Vera Cruz y a todos ustedes. Simplemente informarles que la hermandad sigue trabajando en darle luz a esta imagen del Señor de la Humillación, que lleva con nosotros ya 90 años dándole culto, una imagen que, bajo mi opinión, desafortunadamente ha tenido un par de intervenciones durante su existencia que creo que ha borrado muchas huellas de lo que realmente es la imagen. Como ha dicho Alicia, la imagen llega por una teórica donación a la hermandad, tiene una primera intervención por Laine, que ya ahí incluso le pone un mechón postizo que posteriormente se quita, y en los años 90 tuvo otra intervención por un sevillano, por Ángel Rangel, que le hace el actual cuerpo que tiene, anteriormente una imagen de candelero, y se puede ver porque es de cuerpo completo, está desproporcionado. La hermandad es consciente evidentemente de eso y seguiremos trabajando por intentar recuperar un poco más el original de la imagen, hacer esos estudios que correspondan para ver si realmente una imagen de esa antigüedad o no. A modo de anécdota, nuestro Cristo de la Piedad hasta mediados del siglo XX se atribuía a Salcillo, porque está ahí la publicación. Hasta el último tercio del siglo XX no se averiguó de quién era la imagen. Pues esperemos que algún día le podamos dar luz a quién, o de qué época al menos es esta talla que tanta devoción tiene, y que la hermandad está trabajando, si Dios quiere, para que el año que viene pues vuelva a procesionar después de tantos años. Y bueno, entregarle un detallito a Alicia para que se quede con el recuerdo del Señor de la Humillación y que lo tenga presente allí en su casa. La bendiga. Y bueno, esperemos que esta charla tenga otra parte, que podamos informar algo más. Sí, yo creo que sí, que la tendrá. Yo creo que la tendrá. No sé cuándo, pero hay que seguir trabajando.